policiales. Con fuerzas policiales. Vamos a hablar un poquito de economía con Alfonso Pratgay. Miren las últimas medidas que está tomando el gobierno. Y después les voy a contar por qué estas medidas, que son cosméticas, en este caso controlar las compras de internet en dólares en el exterior, no hay medidas de fondo, pero fundamentalmente porque Cristina tiene una apuesta fuerte que está postergando las medidas de fondo que se esperaban para después de la elección. Miren el informe y les cuento cuál es la apuesta de Cristina y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Eso es lo que le vendió por lo menos a la presidenta, que postergan medidas para frenar la salida de dólares y la caída de reservas. Ricardo Echegaray comparte la preocupación principal de la Casa Rosada. Por eso anunció que el organismo que dirige profundizará los controles por las compras que se realizan en el exterior a través de Internet. Echegaray ya destinó más de 100 inspectores para investigar sitios web y detectar dónde se eluden pagos de IVA, derechos a las importaciones y contribuciones patronales. Desde que se impuso el cepo al dólar, se produjo un boom de transacciones por Internet para traer productos de China o Estados Unidos. En busca de mitigar la caída de reservas, el Banco Central estudia aplicar nuevos controles para las compras de dólares por parte de las empresas. Pero los días pasan y las medidas de fondo siguen sin aparecer, a la espera de definiciones y el regreso de Cristina. Alfonso Pratgay, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Quería analizar un poquito con Pratgay qué hay en las reservas del Banco Central. Pude acceder a algunos documentos que muestran la composición un poco de las reservas del Banco Central, dónde están colocadas, y quiero la opinión de Pratgay, que fue presidente del Banco Central. Pero antes de hablar de eso, hay una sensación de que el gobierno no ha hecho nada importante después de las elecciones desde el punto de vista económico, y está esperando la vuelta de Cristina. Lo que me dicen a mí es que en realidad lo que está esperando Cristina es terminar de cerrar una negociación internacional que le ha encargado a Hernán Lorenzino y a un fondo de inversión que se llama Gramercy, para tratar de solucionar el tema de los fondos buitres, hacer los deberes con el Fondo Monetario, que el próximo 9 de diciembre van a revisar un poco el nuevo índice de precios argentino junto con el FMI, y tratar con ese cóctel de emprolijar un poco la situación externa, más los juicios del CIAD y demás, abrir una ventanilla de dólares, de financiamiento, que Lorenzino le planteó a Cristina: mira, no es necesario pagar costos políticos, como puede ser tener un dólar más alto para el turismo, o empezar a poner más cupos para los que se van al exterior, o empezar a recortar por otro lado, porque podemos llegar a abrir una ventanilla de dólares que vuelva a engrosar las reservas del Banco Central, a acumular reservas y a salir de esta dinámica. Que eso es lo que estaría esperando Cristina, algo que tal vez se anuncie en un par de semanas, que la cosa está encaminada, y hacia fines de diciembre o los primeros días de enero anunciar esta negociación internacional que le permita al gobierno respirar y tener un ingreso de dólares financieros. ¿Es sensato este camino que está tomando el gobierno? Y yo no veo cómo eso va a producir los dólares que se van todos los días, Maxi. Está bien, hoy no se fueron, pero ayer fueron 100, anteayer fueron 300 y pico, en octubre fueron 2000. Tenés que ir al momento más complicado del 2008 de la crisis con el campo, para tener, entre el gobierno y el campo, para tener un mes donde cayeron tan fuerte las reservas del Banco Central. En octubre de este año cayeron casi tanto como cayeron en octubre del 2011, que fue justo el mes previo al cepo cambiario, ¿no? Claramente el gobierno tiene que estar preocupado por estas medidas, por esta caída, pero lo que produce hasta ahora no tiene ningún efecto práctico importante. Suponte que arregle con el FMI, que ahora en vez de patearnos fuera del FMI quedemos adentro. El fondo no te va a dar plata, ¿no? No, le va a dar una especie de sello, es decir, bueno, Argentina está monitoreada por el FMI. Hay lo que se conoce como el artículo 4, que es una revisión que hace la economía del FMI, que no necesariamente la tiene que difundir, se la puede dar después al gobierno de manera secreta, por ahí difundir una parte, la primera parte del informe, y con esa negociación el FMI valida, bueno, las estadísticas las revisaron, ya no tratan de mejorar las estadísticas públicas, y con eso tratar de buscar financiamiento externo. A ver, todo el mundo sabe que el INDEC miente. Nosotros venimos de ampliar una denuncia que hicimos en mayo y que ampliamos hoy a partir de los dichos del propio director del INDEC.
que reconoció que ya el cálculo del PBI tiene algunos elementos ad hoc, ¿no? Yo no sé si el Fondo Monetario dice que está bien el índice de precios, ¿por qué todos los argentinos vamos a creer que el INDEC no miente, ¿no? El problema que hay ahora no es tanto los dólares que no entran de afuera, sino los dólares que se están yendo de adentro, por una cantidad de mecanismos que no se pueden cerrar tampoco. La decisión de frenar las compras por internet es una. La otra decisión... Bueno, es increíble esto, porque en los últimos 2 años, sobre todo este año, parece que hay una gran parte de la clase media que está haciendo compras, es decir, incluso más baratos que en Estados Unidos, pues está comprando mucho en China. No sé cómo llegan los envíos. Según parece, ¿Cómo llegan tan baratos los envíos de ropa, de juguetes, de electrónica, de todo, y te llega a tu casa? Directamente lo compras por internet. Así es, y compras con tarjeta de crédito al dólar a 6 pesos más el 20%, que sale muy barato. Sale más barato que acá, y además después te devuelven el 20% si tenés que pagar ganancias, ¿no? No, se ven todo tipo de distorsiones que son características de un esquema así. Hace algunos meses me contaba un empleado de una multinacional que está en Argentina, que como todas las multinacionales tienen los pesos, no saben qué hacer, compraron el jet para el presidente de la compañía en Argentina, con dólares argentinos. Y lo usan afuera. Y lo usan afuera, sí, ¿no? O sea, tenés una cantidad de mecanismos, no podés... Es decir, el Estado argentino le está subsidiando a una multinacional comprarse un avión privado que después va a utilizar en Estados Unidos, en otro lado, pero lo tiene matriculado acá, tiene que venir cada 6 meses, creo que, a hacer la rematriculación acá. Y vuelve. Y las reservas del Banco Central están pagando eso, se le está dando a esa empresa dólares baratos a 6 pesos. Después no se le da dólares al que quiere remesar a su familia en Bolivia o en Paraguay, tiene que ir a comprar a 10 pesos el dólar. Así es. Pero a la multinacional que se compró supuestamente una inversión, que es un avión privado que van a usar sus ejecutivos en Estados Unidos, el Estado argentino le da dólares a 6 pesos. Claro, entonces el esquema no solamente es ineficiente, como siempre sabemos, de un control de cambio, sino que el que aplicó Moreno es absolutamente regresivo, porque estas oportunidades no se le dan, como bien decís vos, al que menos tienen, sino al más sofisticado, al que le sobran recursos. El que se va de viaje y tiene el dólar oficial más el 20%, bueno, puede aprovechar el dólar barato el que más paga impuesto a las ganancias, porque ese 20% lo descarga después en abril cuando vengan las declaraciones. Entonces, por definición, el sistema es un sistema donde le damos más dólares baratos al que más tiene. Entonces, claro, es insostenible. La otra decisión... Bueno, me contaban que los empresarios, después vamos a hablar con 2 empresarios que probablemente me van a desmentir todo. No están escuchando demasiado, mirarlo al Vasco. Por ahí me lo van a desmentir lo que voy a decir, pero que hay muchas empresas que están estoqueándose con importaciones porque saben que importar dentro de un año va a ser más caro. Y entonces están comprando, pidiéndole dólares al Banco Central, estoqueando con importaciones. Bueno, una de las decisiones de ayer fue, hasta ahora vos tenías que pedir autorización para una importación mayor a los 300.000 dólares. Ahora bajó el Banco Central y dijo, si es mayor de los 100.000 dólares, entonces hay que pedir autorización. Es como que se les está escapando el agua de las manos y están tratando de frenar. Le piden a los exportadores que en vez de financiarse en pesos, se financien en dólares afuera. Porque con eso entonces traen los dólares, los venden en el mercado oficial. Por supuesto que es más costoso para los exportadores, pero provoca menos divisas. Cuando vos cerrás el círculo, el exportador vende, trae las divisas de la exportación, pero tiene que dejar la parte correspondiente a la prefinanciación más el interés. Entonces, ahí en el mejor de los casos comprás 4 o 5 meses. A ver, te quiero decir, son todos parches, Maxi, son todos parches. Yo no sé si hay un cerebro que está pensando una salida extraordinaria, pero como esta, abrir una ventanilla y apostar a que ingresen dólares financieros, todo lo que pero ojo, porque todo lo que sea una apuesta involucra en el medio la confianza, y lo que este gobierno ya no tiene más es confianza, ¿no? Entonces eso no va a funcionar. Ahora, ¿cómo se frena esa dinámica? Uno ve, lo hablamos recién, el tema de las caídas de las reservas. Si uno ve las reservas del Banco Central, hay una caída muy evidente. Ahora vamos a ver cómo están colocadas, pero hay una caída muy evidente que es una escalerita, ¿no? Hoy son 32.600 millones de dólares. 20.000 millones menos que en diciembre del 2010. Claro. Y incluso desde la época del cepo hay una caída de 15.000 millones de dólares pese al cepo. Y esta caída se ha acelerado en el último año, un año donde el gobierno pensaba que iba a acumular reservas. En lo que va del año
más de 10.000 millones de dólares de caída, más que en los 2 años anteriores. Si vos abrieras esto... ¿Qué falló acá? ¿Qué previsión falló? Falló todo, Maxi. Falló la previsión de... A ver, le vendieron a la Presidente que podías evitar las consecuencias de los errores económicos. Le dijeron, no, acá están cayendo las reservas 2011, ¿no? Y entonces usted no tiene ni que tocar el tipo de cambio ni seguir perdiendo reservas. Yo voy a mantener un esquema donde con el cepo cambiario voy a administrar las reservas. Y eso no funciona. Cuando no funcionó, acordate cuál fue la salida desesperada hace unos meses. El blanqueo de capitales. Sí, que tampoco funcionó. Iba a ser la gran solución. La primera vez que se ponen los 5 fantásticos del equipo económico a explicar una medida en la que yo no sé si creían o no creían, pero bueno, están todos implicados en ese gran papelón. Juntaron la 10ª parte de lo que le dijeron a Cristina que iban a juntar. Ahora, acá pudo haber fallado el gobierno, insisto, y creo que algunos economistas pensaban que este año iba a ser, pues este año no es un año de vencimiento de deuda importante, como el año pasado. Si el año pasado perdiste solo 3.000 millones de dólares, se pensaba que este año se iban a acumular, iba a ir para arriba la barrita. ¿No pudo haber fallado los propios errores en este sentido? Por ejemplo, se esperaban muchos dólares de la soja, y los productores sojeros tienen 8.000 millones de dólares que no están vendiendo porque ven que el dólar va para arriba, es decir, esos dólares no estaban. Esta cosecha es 20% más grande, pero no te la venden. Y después nadie esperaba un déficit del turismo tan grande como el que estamos teniendo, es decir, que haya un boom de tarjetas de crédito por internet, paquetes turísticos, compra en el exterior, adelante tarjeta de crédito. Es decir, falló esa previsión, digamos, por un lado de la oferta de dólares hay mucho menos dólares de lo que se esperaba, y por otro lado de la salida de dólares salen muchos más dólares de los que todos previeron. A ver, con todo respeto, fallan en el día a día, no van a fallar en las previsiones. O sea, es natural que se equivoquen en la perspectiva de lo que va a suceder. Si vos tenés un esquema con un tipo de cambio atrasado y con un control de capitales que no es perfecto, porque no existe tal sistema, entonces lo que habría que haber previsto es que iba a suceder esto, ¿no? Es cierto, este año hay menos vencimientos de deuda, pero hay cosas que se fueron duplicando. El déficit energético se duplicó este año, ¿no? Hay otra previsión que falló, digamos, no se pensaba que se iban a gastar tantos dólares por la energía, aunque se pensaba que se iban a gastar muchos dólares, pero no tanto como lo que están gastando. Pero yo voy un paso antes. Falló la previsión, que es, casi te diría, un detalle. Lo que falla es la política previa. Y falla en 2 casilleros, por lo menos en 2 casilleros. El gobierno te vende esta idea de que nos desendeudamos. ¿Eso traducido qué quiere decir? Negociamos la deuda para el demonio. Como la negociamos tan mal, no tenemos acceso al mercado de capitales. Como nadie nos presta, no tenemos más remedio que usar las reservas para pagar. Y pagamos con reservas y decimos que somos los grandes capos que nos desendeudamos. Bueno, esa factura la tenés que ir levantando. Este año fueron 4.000 millones nomás de pago de la deuda. El año que viene, ¿sabes cuánto es? 10.000. Bueno, 10.000 porque el gobierno quiere pagar 4.000 millones de dólares de más. Usted presentó una denuncia, sí, y muchos economistas coinciden que es innecesario pagarle a los acreedores 4.000 millones de dólares más por lo que se llama el cupón PBI el año próximo. Sí, bueno, legalmente es lo que tiene que hacer el gobierno. Lo que pasa es que... ¿Legalmente por qué? Porque si la economía crece más del 3,26%, hay que pagarle 4.000 millones de dólares. Hay que pagarle, sí, hay que pagarle un porcentaje de la diferencia acumulada de todo el crecimiento de los últimos años. Este es el escándalo del cupón del PBI, es pagar no una yapa anual, sino pagar sobre toda la historia acumulada, ¿no? Entonces, lo que este año es 4.000, el año que viene son 10.000, un poco más de 10.000. Pero usted dice eso no hay que pagarlo en realidad porque el crecimiento no es superior al 3,2. Yo digo que quizás termine siendo superior al 3,2. Pero buena parte de ese crecimiento no es verdad, y buena parte del crecimiento pasado acumulado. Se infló el crecimiento. Claro. O sea, el año que viene, si el gobierno tiene que pagar 5.000 millones de dólares del cupón del PBI, en la presentación que hicimos nosotros hoy ante la justicia, estimamos que alrededor de 2.000 y pico de millones corresponden al dibujo estadístico de Iscovich, Moreno y toda la gente que tiene ahí para mentir con las estadísticas, ¿no? El otro es parte del compromiso que asumió Argentina, que es la otra cuestión. ¿Por qué digo que negoció mal la deuda? Porque no hubo ni por asomo la quita que dicen que hubo, ¿no? Y tampoco tuviste el acceso a los mercados, ¿no? Volver a los mercados para refinanciar la deuda. Cuando uno habla de volver a los mercados, enseguida se ponen locos los cabos, endeudador serial. No hay ningún país del mundo, es más, no hay ninguna empresa del mundo que vea como una virtud llevar a cero la deuda. No, pero el gobierno no va a cambiar ese discurso. El gobierno está en un proceso... Más vale que lo cambie, porque decimos 2 cosas, mira. Y bueno, es como se está maquillando, se está arreglando, evidentemente va a salir una fiesta. Digamos, uno ve eso. Aceptó el pago
en el Banco Mundial a las empresas multinacionales del CIADI cuando no lo reconocía, es un problema en todo caso para la próxima administración, que va a tener que aceptar todos los juicios que vienen atrás en el CIADI. Va al FMI, le presenta un índice de precio conjunto al FMI. Es un papelón tener que hacer un índice de precio junto con los técnicos del FMI. Mucho más papelón es pagarle 10.000 palos adelantados antes del vencimiento al Fondo Monetario, quien hasta ese momento era tu demonio. O sea, yo estuve en el Banco Central y estuve hablando con la gente del fondo en su momento. Los tipos creían que nunca le iba a pagar a Argentina. Y de repente en esto se da vuelta y le da 10.000 millones de dólares. Y le llenó la cara de dólares al FMI. Claro, dijo, ¿sabes qué? Toma todos los dólares. O sea, y soy un macho bárbaro. No, no es así. Es más... También hay que reconocer que lo había hecho Lula, ¿no? Que Argentina siguió la política que había hecho Lula unas semanas antes. Veamos Lula. Sí, Lula tenía dólares y hoy tiene... Hoy Brasil tiene 360.000 millones de dólares de reservas. Mira, yo te voy a dar un dato. Es decir, tiene 10 veces más reservas que la Argentina. Hace 5 años tenía apenas 4 veces más reservas que la Argentina, ¿no? Es decir, en este tiempo Brasil duplicó sus reservas y Argentina las disminuyó un 35%. En el 2006, 2007, las reservas de Brasil representaban 12 meses de importaciones brasileras. Las reservas de Argentina representaban 12 meses de importación. Hoy Brasil tiene como reservas 19 meses de importaciones. Nosotros tenemos 5. Entonces, evidentemente hicimos las cosas muy mal. Cada vez están las reservas, ¿no? En 2007 Brasil tenía 180.000 millones de dólares y hoy tiene casi 380.000 y Argentina tenía 46.000 millones y hoy tiene 32.600. 4-1 y ahora es 11-1. Exactamente. Claro. Es decir, ha habido un cambio, pero todos los países, es decir, hoy Perú, que es un país mucho más chiquito en términos de economía que Argentina, tiene el doble de reservas de Argentina. Y ese es un problema, porque no tiene Perú la historia de devaluaciones, de default y de corrida al dólar que tiene la Argentina. Este número, que es un poco menos de 5 meses de importaciones, tenés que ir a enero del 77 para encontrar un número más bajo que eso. Ahora, ¿esto significa que Argentina puede desembocar en una crisis? ¿Por qué digo enero del 77? Porque hay lógicas parecidas, digamos, la de el atraso cambiario, la de permitir el esquema actual donde todo es barato en dólares. Me estabas preguntando algo. No, ¿esto significa que Argentina tiene que desembocar o puede desembocar en una crisis? Pues la verdad que ningún economista está viendo una situación. Es más, los economistas de la oposición dicen, no importa, que Cristina haga lo que quiera ahora con las reservas, porque llega el próximo gobierno, genera un shock de confianza y llueven los dólares para Argentina. De hecho, hay dólares muy baratos en el mundo para Argentina. Sí, eso es así desde el punto de vista del flujo. Desde el punto de vista del stock es con cuántas reservas arranca el próximo gobierno. Mirá, en la primera parte del año, vamos a mostrar el gráfico ese de 10.600 millones de caída, veníamos a un ritmo de 800 millones más o menos por mes. Pasamos a 1.000. En las últimas 6 semanas el ritmo de salida es 2.000 millones de dólares por ¿Para mes. qué son tan importantes las reservas para un país como Argentina? ¿Por qué es necesario tener dólares en el Banco Central? Y ahora porque todo depende de la arbitrariedad de Moreno, que te dice si las podés usar o no las podés usar. Cualquier otro país, Estados Unidos no tiene ni por asomo estos números de reservas. ¿Por qué? Porque tiene confianza, tiene crédito, no tiene que tener todo guardado. Es decir, los países que tienen confianza, Australia, Canadá, que tienen poquitas reservas, incluso Argentina tiene casi más reservas que esos países, no guarda reservas en el Banco Central porque no le van a correr contra su moneda. No las necesita, porque los dólares los puede conseguir de otro lugar, ¿no? Y la gente se maneja con la moneda nacional. Sí, exactamente. Ese tenemos el problema cultural que en Argentina siempre queremos tener los dólares. Bueno, ¿por qué? Porque la historia demostró que el peso, salvo contadas excepciones, no funciona, digamos, ¿no? Le voy a hacer una pregunta respecto a esto que plantea el gobierno. El gobierno es... ¿Pero puedo redondear una cuestión anterior? Yo digo, hay 2 decisiones de política económica horribles de este gobierno que ahora empiezan a ser costosas. Una, la mala negociación de la deuda. Si se hubiera negociado bien la deuda, no hubiéramos entrado en el verso del desendeudamiento y hoy habría 40.000 millones de dólares más de reservas en el Banco Central, que es lo que se usó para pagar. La otra es la política energética. La política energética hace 3 años generaba un superávit de 6.000 millones de dólares de divisas. Hoy 7.000. Entonces, esas 2 cuestiones te están explicando el año que viene una necesidad de reservas de cerca de 20.000 millones. Agregale todos los desaguisados de Moreno por el cepo cambiario y demás, que hoy tienen una salida que es el turismo, y está diciendo, el año que viene me tenés que explicar de dónde vas a sacar 30.000 millones de dólares para estar igual que ahora. Entonces,
yo creo que tenemos que empezar a preocuparnos. Y yo espero que la Presidente, que ahora parece que está leyendo, le dan las informaciones y demás, esté al tanto de esta situación y que esté pensando de qué manera lo va a resolver. A ver, la pregunta es, esta composición de reservas, ¿no? Acá están los números de cómo están compuestas las reservas del Banco Central. Un dato que el Banco Central no difunde, digamos, porque considera que tiene que mantener en secreto, reservado, dónde invierte las reservas, qué proporción tiene. Pero esta es la composición de las reservas a octubre. 83% en dólares, 8% en estos DEG, que son los derechos especiales de giro, la moneda del FMI, 7% en oro y 2% en divisas. ¿Es correcta esta cartera de reservas, digamos, para preservar el valor de las reservas? Bueno, lo que habría que ver es cómo están invertidos estos dólares. Bueno, esto es lo otro que vamos a ver. ¿Dónde están las reservas del Banco Central? Esta es la última información que hay, también a fines de octubre. El 30% están en Basilea, una tasa bajísima, a 15 días. Son 11.000 millones de dólares en el Banco de Basilea en Suiza. Y 18.600 millones, este fue el gran cambio. Las reservas se pasaron al Banco de Francia, que está a 45 días depositadas, el 50% de las reservas. El resto está en el país. Esto sorprende, digamos, que haya tantas reservas en el Banco de Francia. Parece que había una parte en el Banco de España. Para que se entienda lo que nos están escuchando, este es el oro que compramos durante nuestra gestión. Nosotros trajimos los lingotes uno a uno. Estaba totalmente vacía la bóveda del Banco Central, que es inmensa, y guardamos ese oro allí, y ese oro tuvo un retorno inmenso. Estas otras dos, lo que pasa es que esto está invertido en bonos y demás. Sí. Me detengo un segundo sobre el Banco de Francia. Acá hay una contraparte, que es, así como hacía Redrado en su momento, lo está haciendo Marco. Un préstamo que nos da Francia. Claro, un préstamo que nos da Francia para que no se note que bajan tanto las reservas. Ahora, fíjate qué piola soy yo. Yo tengo un pasivo con el tipo que me guarda la mitad de las reservas. Y tengo un pasivo también con el otro, que me guarda el 30% de las reservas. Ese pasivo es exigible inmediatamente, ¿no? Para que se entienda bien. Hoy le debemos a los dos alrededor de 2.000 millones de dólares. Eso figura en las reservas. Pero el día que el Banco de Francia o el Banco de Basilea se lo quiera cobrar, no figura más en las reservas, ¿no? Entonces las reservas, que son 33.000 millones, un poco menos, si le sacás esos pasivos, son 24.000. Bueno, este era el otro dato, ¿no? Digamos, las reservas netas que se llaman, de este era el dato a fines de octubre, o sea que a fines de octubre estaban casi 34.000 las reservas, hoy son 1.500 millones de dólares menos, pero acá están los 2.200 millones de dólares del préstamo del Banco de Francia. Adelanté a la placa. Exactamente, del préstamo del Banco de Francia, y estos son los depósitos en los bancos, los depósitos en dólares, de empresas y de particulares, que se contabilizan como reservas. Sí. Pero obviamente el Banco Central no puede vender. Y estos son... Bueno. Si se le resta esto, las reservas netas dan esto. Sí. Dan 22.000, 23.000 millones de dólares. Este número es un poco más bajo en realidad, porque si vos mirás, estos son los encajes que los bancos depositan en el Banco Central, que es la contrapartida de los ahorros que todavía quedan de argentinos en dólares. Claro, pero el Banco Central, si bien está bien que se contabilice eso como reservas, en general es algo histórico, se viene contabilizando como reservas. Pero lo que hay que mirar es el número neto. Lo que digo es... Claro, porque estos dólares no los puede agarrar Mercedes Marco Lepón y venderlos para que no suba el dólar, por ejemplo, pues son depósitos de una empresa o de un particular en el sistema financiero. Los puede agarrar. El problema es cuando después se los vengan a pedir a ella y no los tenga. No, está bien, bueno. Está bien, pero decir, bueno, si el Banco Central se queda con 10.000 millones de dólares de reserva y son estos, no los puede vender, porque alguien va a ir a buscarlo al banco y mira, yo te doy un dato. Y eso es de una persona, de un argentino, de un particular, no es del Banco Central. No sé si viene la placa patrimonial después de sí, eso. No, es medio confuso para decirlo desde el punto de vista, para explicarlo en televisión, lo vamos a hacer en otro momento. Pero lo decimos así, mira. Sí. De 100 pesos de activo que tiene el Banco Central, 66 pesos son papeles que no valen absolutamente nada. Son adelantos transitorios que ya no son más transitorios, son permanentes. Son préstamos al gobierno. Préstamos al gobierno que cuando vencen, ¿qué hace el gobierno? Emitime otros pesos, así con esos pesos te pago lo que te debía, ¿no? O sea, eso nunca más se va a recuperar. Y los otros son las letras intransferibles que recibe el Banco Central cada vez que el gobierno hace esta genialidad de desendeudarse y pagar la deuda. Entonces, las 2/3 partes del activo del Banco Central son recursos que nunca va a recuperar el Banco Central. O sea, no valen nada. Son 65.000 millones de dólares. Y el Banco Central tiene un patrimonio de 13.000 millones de dólares. Así los números. Sí, tiene un patrimonio neto negativo. Estos son los números que tengo del balance, pero no lo quiero mostrar porque son difíciles para la próxima. Tiene un patrimonio neto negativo de 350.000 millones de pesos el Banco Central.
si uno le saca los bonos que son del Tesoro y están en el activo del Banco Central, pero son bonos que el Banco Central no va a cobrar. Está bueno que lo dijiste vos, porque si no después van a decir estos de la oposición. Son bonos intransferibles. Pero démosle una buena. Estos 9.000 millones de depósitos en los bancos, de encajes, en realidad hay un componente importante del Banco Nación acá, que son depósitos de tesorería que tiene esos dólares en el Banco Nación y que por lo tanto, digamos, son casi del Estado, son de un banco público. Entonces este número no es 9.000, quizás sea 7.000 o 6.000. Pero a ver, de todos modos, yo me quedo con 24 de reservas netas. Está bien, de todas maneras, con estas reservas, si Argentina tuviera o recobrara la confianza, ¿sobran? ¿O no? Sobran. ¿Sobran para qué? ¿Para tener un dólar a dónde? ¿Para tener un dólar estabilizado? Suponete que a partir de ahora lo que es un drenaje de 2.000 millones de dólares lo llevan a cero. No sé cómo. Sí. Quizás a Vudú se le ocurre algo, ¿no? Que es tan creativo. Este nivel sigue siendo 5 meses, bueno, neto es todavía menos, 3 meses y medio de importación. Cualquier comparación histórica y cualquier comparación internacional te pone en un lugar muy, muy bajo. O sea, estas reservas ya son bajas para lo que es el flujo comercial de Argentina y para lo que es el tamaño de Argentina como país. Si además estás perdiendo todos los meses 2.000 millones, bueno, hay que hacer los números. Antes del 2015, les guste o no les guste, algunas cosas van a tener que modificar. Pratgay, gracias. Otro día analizamos el resto de los papeles. No, estos papeles no lo suelto.